Sí, así es. ¿Para qué institución labora? Para la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público. ¿Cuánto tiempo tiene laborando en dicha institución? 6 años. ¿Ha recibido capacitación en ese tiempo? Sí, así es. Tengo en mis manos el informe al que hace referencia al inicio y le pregunto, ¿conoce usted al señor Erwin Jonathan Vázquez Chong o tiene alguna relación con él? No, no lo conozco. Muy bien. El fiscal le va a realizar una serie de preguntas. Cuando escuche la palabra objeción, por favor no conteste la pregunta hasta que yo resuelva. Tiene la palabra el agente fiscal. Muchas gracias, honorable juez. Muy buenos días, señor Ramiro Julio Antonio Atkin Batzin. Pido de que cuando se realicen las preguntas se dirija a la honorable juzgadora. Buenos días, licenciado. Entiendo. Señor perito, ¿usted reconoce el informe ECC 01-2022-1231 de fecha 24 de octubre del año 2022 que contiene a la elaboración de un croquis del lugar en el que ocurrió un hecho delictivo y varios indicios relacionados? Asimismo, para ratificar, modificar o ampliar el informe. Sí, lo reconozco porque yo lo elaboré a petición del Ministerio Público. ¿Podría indicarnos, por favor, el número de referencia? Sería el informe ECC 01-2022-1231. ¿La firma y sello que calza el informe es suya? Así es, licenciado. ¿Usted ratifica, amplía o modifica el presente informe? Sí, lo ratifico. ¿Conoce usted el informe número ECA 01-2022-1301 de fecha 28 de octubre del año 2022, que contiene la elaboración de un croquis del lugar donde se realizó la aprehensión del sindicado Erwin Jonathan Vázquez Chong? Asimismo, para ratificar, modificar o ampliar el informe. Sí, lo reconozco porque yo lo elaboré a petición del Ministerio Público. ¿Podría indicarnos el número de referencia? ECA 01-2022-1301. ¿La firma y sello que calza el informe es suya? Así es, licenciado. ¿Usted ratifica, amplía o modifica el presente informe? Sí, lo ratifico. Gracias, honorable juzgadora. Esas serían todas las preguntas. Siendo así, le otorgo la palabra a la defensa técnica para que formule las preguntas al perito. Gracias, honorable juzgadora. Señor perito, ¿usted recibió alguna petición de documentar los hechos? Sí, de hecho es porque se realizó. ¿A qué hora se encontraba en el lugar de los hechos? A las 17 horas con 50 minutos. Gracias, honorable juzgadora. No tengo más preguntas. Asimismo, como hemos finalizado con la declaración del perito de investigaciones criminalísticas, Ramiro Antonio Aquí, por favor, hagamos pasar a la perito de investigaciones criminalísticas, María Alejandra Pérez Cárdenas. Buenos días, María Alejandra Pérez Cárdenas. Buenos días, honorable juzgadora. Usted fue propuesta por el Ministerio Público para ratificar, modificar o ampliar el informe con número SC 01-2022
2022-1231 de fecha 24 de octubre del año 2022, que contiene las cadenas de custodia de los indicios que fueron embalados en el taller mecánico Autoquelex, ubicado en la Quinta Calle y Primera Avenida de la zona 4 del departamento de Guatemala, los cuales se embalaron y se enviaron a donde correspondía. Sí, fui propuesta por el Ministerio Público. En virtud de ello, le voy a pedir que se ponga de pie en un momento, levante su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como perito decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Sí, prometo. Puede sentarse. En virtud de esa promesa, le informo que en caso de incumplir, puede incurrir en el delito de falso testimonio, con lo regulado en el artículo 460 del Código Procesal Penal, y este delito está sancionado con pena de prisión y multa. Advertido de ello, les realizaré una serie de preguntas con sus datos generales. ¿Cuál es su nombre completo? María Alejandra Pérez Cárdenas. Tengo en mis manos un documento de identificación personal que le corresponde el Código Único Personal de Identificación con número 1578 36.456 0101. ¿Labora? Sí, así es, honorable juzgadora. Para la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público. ¿Cuánto tiempo tiene laborando para dicha institución? 7 años. ¿Ha recibido alguna capacitación usted con el señor para la defensa técnica para que formule las preguntas al perito? Gracias, honorable juzgadora. Al momento de realizar el embalaje, procedió conforme al procedimiento indicado. Sí, así es, se procedió con el procedimiento indicado. Ya no tengo más preguntas, honorable juez. Hemos finalizado con la declaración de la perito de investigaciones criminalísticas, María Alejandra Pérez Cárdenas. Por favor, hagamos pasar a la perito de investigaciones criminalísticas, Diana Melisa López Donis. Buenos días, Diana Melisa López Donis. Buenos días, honorable juzgador. Usted fue propuesta por el Ministerio 1231 de fecha 24 días del hecho delictivo ocurrido en el taller mecánico Autoquelex, ubicado en la Quinta Calle y Primera Avenida de la zona conforme con 1301, de fecha 28 de octubre del año 2022, que consta de un álbum fotográfico, el cual contiene 9 fotografías del lugar donde se aprehendió al señor Erwin Jonathan Vázquez Shaw. Así es, honorable juzgadora. Fui propuesta por el Ministerio Público. En virtud de ello, le voy a pedir que se ponga de pie un momento y levante su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como perita de Guatemala? Sí, prometo. Puede sentarse. En virtud de esa promesa, le informo que en este caso de incumplir, puede incurrir en el delito de falso testimonio, con lo regulado en el artículo 460 del Código Procesal Penal, y este delito está sancionado con pena de prisión y multa. Advertido de ello, le realizaré una serie de preguntas con sus datos generales. ¿Cuál es su nombre completo? Diana Melisa López Donis. Tengo en mis manos el documento de identificación personal que le corresponde al Código Único de Identificación con número 2346 51.259 0101. ¿Le pertenece a usted? Sí, así es.
¿Para qué institución labora? Para la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público. ¿Cuánto tiempo tiene de estar laborando para dicha institución? 5 años. ¿Ha recibido capacitación en este tiempo? Sí, así es, honorable juzgador. Tengo en mis manos el informe al que hace referencia al inicio y le pregunto si usted conoce o tiene alguna relación con el señor Erwin Jonathan Vázquez Shaw. No, no lo conozco. El fiscal a cargo le realizará una serie de preguntas. Cuando escuche la palabra objeción, por favor no conteste la pregunta hasta que yo resuelva. Tiene la palabra el agente fiscal. ¿Podría indicarnos cuál fue el objeto del peritaje? Sí, el objeto del peritaje fue hacer constar por medio de fotografías el lugar donde se aprendió al sindicado. ¿La firma y sello que calza el informe es suya? Sí, así es, licenciado, es mía. ¿Usted ratifica, amplía o modifica
Vamos a llamar a la testigo propuesta por el Ministerio Público, la señora Loida Ana Betsabe Ortiz Oxí. Buenos días, señora Loida. Buenos días, señora jueza. Usted fue propuesta por el Ministerio Público para brindar su declaración testimonial de los hechos ocurridos el día 20 de octubre del año 2022 en el taller mecánico Autoquelex. Sí, fui propuesta por el Ministerio Público. En virtud de ello, le voy a pedir que se ponga de pie un momento y levante su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted, como testigo, decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Sí, prometo. Puede sentarse. En virtud de esa promesa, le informo que en caso de incumplir, puede incurrir 400 sancionado con pena de prisión y multa. Advertido de ello, procedo a realizarle una serie de preguntas con sus datos generales. ¿Cuál es su nombre completo de identificación personal? Que le corresponde el Código Único de Identificación con número 2047-79618-001. ¿Le pertenece a usted? Sí, es así, señora jueza. Muy bien. El fiscal le va a realizar una serie de preguntas. Cuando escuche la palabra objeción, por favor, no conteste la pregunta hasta que yo resuelva. Gracias, honorable juzgadora. Buenos días, señora Loida. Buenos días, licenciado. ¿Usted trabaja en el taller mecánico Autoquelex? Sí, así es. Con anterioridad, ¿había visto al señor Erwin Jonathan Vázquez Chong en el taller mecánico? No, señor licenciado. En el día que se cometió el hecho, ¿pudo presenciar todo lo sucedido? No. ¿Qué fue lo que vio usted ese día? Escuché a dos hombres gritándose y empujándose. Fue en un abrir y cerrar de ojos cuando vi que el señor Erwin tenía en su mano un machete y el señor Marco estaba tirado en el suelo. Fue cuando empecé a gritar para que llamaran a la policía. De ahí no vi nada más. ¿Cómo es que conoce al señor Marco Ramírez? Él es un cliente frecuente del taller donde yo trabajo, así que lo he visto en repetidas ocasiones. Gracias. Honorable jugadora, no tengo más preguntas que realizar. Siendo así, le otorgo la palabra a la defensa técnica para que formule las preguntas a la testigo. Gracias, honorable juzgadora. Señora Loida Betsabe Ortiz Oxí, ¿dónde estaba cuando sucedió el hecho? Yo me encontraba limpiando la parte interior del taller. ¿Desde cuándo conoce a la víctima? Cuando yo entré a trabajar en el taller, él ya era un cliente frecuente del lugar. ¿Tiene alguna relación con la víctima? No, ninguna. Él es cliente de donde yo laboro. Gracias, honorable juez, no tengo más preguntas. Habiendo escuchado lo manifestado por los sujetos procesales, de esta manera
Pasamos a la siguiente fase del debate oral y público, por lo cual procedemos a recibir las pruebas documentales por parte del Ministerio Público. Fiscal, lo dejo en el uso de la palabra para que se pronuncie en cuanto al diligenciamiento de la prueba documental ofrecida por el Ministerio Público. Muchas gracias, honorable juzgadora. Esta representación se pronuncia en cuanto al diligenciamiento de la prueba, la cual es documental, por lo que solicito su autorización con fundamento en el artículo 380 del Código Procesal Penal, por lo cual se me permita leer la parte más importante de la prueba documental ofrecida. ¿Alguna objeción que tenga defensa técnica? No existe una, honorable juzgadora. ¿Tiene la autorización para leer la parte coincidente de los documentos, señor fiscal? Muchas gracias, honorable juzgadora. Por parte del Ministerio Público se ofreció como prueba documental los siguientes documentos. Informe policial que contiene la diligencia número 224-2024, de fecha 20 de octubre del año 2022, procedente de la Policía Nacional Civil de Guatemala, donde se informa de la comisión del hecho delictivo. Certificado de nacimiento número 890, folio 234, libro 456A, del sindicado Erwin Jonathan Vázquez Show, extendido por el Registro Nacional de las Personas del Departamento de Guatemala, documento que acredita la identidad y se individualiza plenamente al acusado. Álbum fotográfico de fecha 24 de octubre del año 2022, identificado como informe número ECC01-2022-1232, elaborado por la fotógrafa del Ministerio Público, Diana Melissa López Donis, compuesto por 30 fotografías relacionadas con la escena del crimen. Con las que se presenta álbum fotográfico de fecha 24 de octubre de 2022, identificado como informe número EK01-2022-1301, elaborado por la ONIS, compuesto con los cuales se pretende demostrar el tiempo, modo y lugar de los hechos. Certificado médico forense número CGT 22-16056 y NACIF-22-20022 de 1 de octubre del año 2022, elaborado por la médico forense Yolanda Rebeca Méndez Arana. Dictamen pericial número CGT 22-16056 y NACIF-22-20022 de fecha 25 de enero del año 2023. Declaraciones testimoniales de los agentes de la Policía Nacional Civil Marco Antonio Gómez y Ángela Rosario Hayes Guevara de fecha 20 de octubre del año 2022. Esa es toda la prueba documental, honorable juzgadora, por lo que solicito que por estos medios de prueba sean puestos a la vista los demás sujetos procesales y se incorporen a la presente carpeta judicial. Ponemos a la vista de la abogada de la defensa técnica los documentos presentados. Gracias, honorable juzgadora. Los he tenido a la vista y no hay ninguna objeción. Bien, en ese sentido, se queda por diligenciada la prueba documental ofrecida por el Ministerio Público, la cual consiste en prueba documental y se incorpora al expediente de mérito para su valoración en el momento procesal oportuno. Asimismo, dejo en el uso de la palabra a la defensa técnica para diligenciar la prueba documental ofrecida por el acusado. Muchas gracias, honorable juzgadora.
Solicito su autorización con fundamento en el artículo 380 del Código Procesal Penal. Se me permita leer la parte más importante de la prueba documental ofrecida por parte de mi patrocinado. ¿Alguna objeción? Ratifica la solicitud en cuanto a la pena y multa que ha solicitado, en virtud de ser reo primario y no haber sido condenado con anterioridad por otro delito doloso. Únicamente, honorable juzgadora. Muchas gracias. Siendo así,
Abogada de la defensa técnica, tiene la palabra para que emita sus conclusiones. Muchas gracias, honorable juez. Primeramente, la defensa técnica quiere dejar constancia que la misma ha ocurrido a mi cargo como abogado particular. La defensa técnica considera que no hay certeza jurídica con relación a los hechos que indica la acusación. En este momento, honorable juzgadora, que considera la defensa técnica sea posible calificación jurídica, toda vez que quedó fehacientemente a través de las declaraciones de los agentes, por lo cual mi cliente nunca tuvo esa intención de ocasionarle tal herida a la víctima. Merece una oportunidad de reinserción social. Así que, honorable juez, la defensa técnica solicita, con todo respeto, que modifique esa calificación jurídica al momento de dictar sentencia, de conformidad a lo que establece el artículo 146 del Código Penal. De esta manera hemos dado por finalizada la etapa de conclusiones del presente debate, por lo que en este momento pregunto al fiscal del Ministerio Público si hará uso de su derecho de réplica. Gracias, señora jueza. En esta representación no se hará uso del derecho de réplica. Siendo así, pregunto a la abogada de la defensa técnica si hará uso del derecho de réplica. Gracias, honorable juez. La defensa no hará uso del derecho de réplica. Se declara clausurado el debate oral y público en este momento y me retiro a analizar los medios de prueba que fueron diligenciados en el debate y se cita a las partes para que comparezcan a esta misma sala de audiencias a las 9:06 de este mismo día para el pronunciamiento de la sentencia. No habiendo nada más que hacer constar, se finaliza la audiencia, cuando son las 9:00. Bien, buenos días, siendo las 9:06, retomamos la audiencia de debate oral y público para dar a conocer la parte resolutiva y exponer sintéticamente los argumentos que me permitieron tomar la decisión de carácter de la sentencia que en este momento les daré a conocer. En ese sentido, nuevamente verifico la presencia de los sujetos procesales, haciendo constar que se encuentra presente el fiscal del Ministerio Público, Presente, honorable juzgador. el sindicado Erwin Jonathan Vázquez Chong, Presente, honorable juzgador. la defensa técnica, licenciada Génesis Ariana López Ordóñez, Presente, honorable juzgadora. por lo que en este momento daré a conocer la sentencia a la que se ha arribado después de haber analizado los argumentos y las pruebas diligenciadas. Se dará lectura a la parte resolutiva de la sentencia del proceso penal con causa número 2555-2022-185. Como jueza, me fundamento en los artículos 385, 386 y 388 del Código Procesal Penal. Voy entonces a dar lectura a la sentencia, y en la cual queda de la siguiente manera. La infranscrita jueza, con base a lo considerado en lo que para efecto preceptúan las leyes de manera concreta para el presente caso al resolver, declara, número 1, en nombre del pueblo de la República de Guatemala, este tribunal dicta sentencia en el juicio oral y público contra el procesado Erwin Jonathan Vázquez Chong por el delito de lesiones gravísimas. Como parte acusadora actúa el Ministerio Público a través del fiscal Anthony David Camas Cadenas. La defensa del procesado Erwin Jonathan Vázquez Chong a cargo de la licenciada Génesis Ariana López Ordóñez. Número 2. Datos de identificación del procesado. Erwin Jonathan Vázquez Chong, de 38 años de edad, soltero, guatemalteco, arquitecto de profesión,
originario del departamento de Guatemala, con residencia en la sexta calle 2-24, zona 2, el municipio y departamento de Guatemala, quien se identifica con documento personal de identificación DPI, Código Único de Identificación CUI, número 2538, 54.635-001, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, vigente, en estado normal, sin apodo, hijo de Benjamín Roberto Vázquez Utzul y Josefina Sean Pérez. Antes del presente hecho no ha sido perseguido penalmente, declaró en el debate. Número 3. De los hechos y circunstancias objetos de la acusación y del auto de apertura del juicio. El Ministerio Público estimó procedente la apertura a juicio, la que solicitó al Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituyéndose en forma de acusador del procesado Erwin Jonathan Vázquez Sean por el delito de lesiones gravísimas. Al resolverse al respecto, se señalaron los hechos que literalmente dice: el señor Erwin Jonathan Vázquez Sean, el día 20 de octubre del año 2022, aproximadamente a las 16:50, buscó al señor Marco Ramírez en el taller de autos Autoqueles, ubicado en la Quinta Calle y Primera Avenida, zona 4 de la ciudad de Guatemala, e inició una discusión, acusándolo de que le debía dinero. Así también lo agredió y golpeó en repetidas ocasiones. Luego lo atacó con un arma blanca consistente en un machete, provocándole una grave herida cortocontundente que más tarde causó la amputación del brazo izquierdo del señor Marco Ramírez, dejándolo incapacitado para realizar sus actividades en forma permanente, requiriendo tratamiento médico, físico, psicológico. Número 4. Sobre la existencia del delito. Durante el desarrollo del debate oral y público, efectivamente quedó demostrado con la certificación extendida por médico forense, la doctora Yolanda Rebeca Méndez Arana, que Marco Ramírez se le fue amputado el brazo izquierdo el 20 de octubre del año 2022, a las 20:13. 5. El artículo 146 del Código Penal, decretos 1773 del Congreso de la República, dice: quien causare a otra lesión gravísima al culpable de lesiones gravísimas será sancionado con pena de prisión de 3 a 10 años y no podrá concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo. En el presente caso, con las declaraciones prestadas por los peritos, queda plenamente establecido por las circunstancias anteriores y posteriores del hecho, de la pena a imponer, conforme el artículo 146, antes citado, culpable del delito de lesiones gravísimas, y será sancionado con pena de prisión de 3 a 10 años y podrá concedérsele la reducción de la pena. Nos inclinamos por aplicar la pena de prisión asignada a este delito, que es de 3 años de prisión, quien no podrá gozar de ninguna medida sustitutiva. Por tanto, este tribunal, con base a lo analizado en las leyes citadas y a lo establecido en los artículos 1, 2, 6, 12, 14, 15, 16, 203 y 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala, asimismo, los artículos 1, 2, 4, 13, 19, 20, 35, 36, 41, 42, 44, 65 y 146 del Código Penal. Los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 11 bis, 14, 19, 20, 21, 24, 24 bis,
40, 43, 48, 70, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 178, 181, 207, 225, 354, 355, 356, 360, 362, 363, 372, 375, 376, 377, 378, 382, 383, 385, 386, 387, 388, 390, 391, 392, 395, 396, 397 del Código Procesal Penal y los artículos 57, 141, 142 y 143 de la Ley del Organismo Judicial. Al resolver por mayoría declara: 1. Que el acusado Erwin Jonathan Vázquez Chong es responsable como autor del delito de lesiones gravísimas cometido en contra de la integridad física del señor Marco Ramírez. 2. Por tal ilícito se le condena a la pena de 3 años de prisión inconmutables que deberá de cumplir en el centro penal que determine la jueza de ejecución correspondiente. 3. Encontrándose el acusado con medida sustitutiva, se le ordena guardar prisión preventiva en lo que es el centro penal que determine la jueza de ejecución. 4. Se concede a Erwin Jonathan Chong el pago de las costas procesales. 6. Al estar firme el presente fallo, hágase las comunicaciones correspondientes, remitiéndose el expediente a la jueza de ejecución para los efectos legales consiguientes. Asimismo, se hace saber a los sujetos procesales que cuentan con el plazo de 10 días para que puedan interponer el recurso de apelación especial, si así lo estiman conveniente, y al estar firmada la sentencia, se harán las inscripciones y anotaciones correspondientes. Remítase el expediente al Juzgado Primero de Ejecución de Guatemala, ubicado en la zona 7 de la ciudad capital de Guatemala, para el debido cumplimiento de lo resuelto. Notifíquese a todas las partes procesales involucradas. Aparece mi firma en calidad de jueza unipersonal de este tribunal de sentencia y también de la secretaria administradora del despacho judicial. De esta manera, entonces, quedando todas y todos los debidamente notificados de las decisiones que he asumido en el presente caso. De esta manera, y al no haber nada más que hacer constar, doy por finalizada a la presente audiencia, cuando son las 9:16. Muchas gracias y que tengan un buen día. Muy bien, un aplauso para el grupo número 5. Muy bien, estimados compañeros y compañeras. Ya como es normal, vamos a hacer los comentarios correspondientes a efecto de que ustedes pues tengan conocimiento de algunas falencias que se pudieron incurrir en el desarrollo del debate. Y siempre haciendo la salvedad que estos comentarios lo hago con todo respeto al grupo y que no implica pues no reconocer, no valorar el trabajo realizado, la responsabilidad y la seriedad que cada uno le imprimió a este juicio o debate. No obstante, pues ser un caso hipotético. Sí, pues el hecho de que sea un caso hipotético no significa
que no se le dé la importancia que merece. Entonces, vamos a hacer estos comentarios sin que eso pueda ocasionar ninguna, digamos, inconformidad o, digamos, que ustedes se sientan desmotivados o que uno no reconozca el interés y la responsabilidad con que se asumió este ejercicio, sino que es importante hacerlo porque es bueno conocer los errores que uno, en los que uno puede incurrir en el ejercicio de toda actividad. Y también siempre lo he dicho, estos errores o falencias que pudieron darse son normales, sobre todo cuando se tiene la primera experiencia en este campo. Y también decirles que los errores son de humanos y en la vida real y en la vida práctica, pues todos los abogados nos equivocamos. Por mucha experiencia, por mucho conocimiento que se tenga, siempre hay errores. Y si ustedes hacen una penal, se anulan o tal vez no se anulan porque, digamos, los recursos de apelación especial o casación, se van a dar cuenta que existen, digamos, una bonita cantidad. ¿Y por qué? Porque muchas veces las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales incurren en arbitrariedades, en violación de garantías o derechos constitucionales, o el procedimiento establecido en la ley no se observó como corresponde, etcétera. Entonces siempre hay errores en los fallos judiciales. En muchas ocasiones, pues también se plantean los recursos, a veces solo, pues obviamente por defender derechos e intereses, tanto por el Ministerio Público como la defensa. Y que también hay sentencias que no, que los recursos no son prácticamente declarados con lugar porque, pues definitivamente, los vicios denunciados de la sentencia no son como lo plantea el impugnante. Y eso, pues al analizarlo el Tribunal Superior, en este caso una sala de apelaciones, pues determina que los argumentos y los vicios denunciados en el fallo judicial cuestionado no son como lo planteó el impugnante. Por lo tanto, pues su recurso puede ser declarado sin lugar y confirmar la sentencia correspondiente. Al contrario, censo, como les decía, puede ocurrir que en efecto sí se dan los vicios que denuncia el recurrente o el apelante y pues la sala los acoge y declara con lugar su recurso y puede modificar la sentencia o anular el debate, etcétera, etcétera.
utiliza una toga, y en la vida real y en la vida práctica, pues esto le da solemnidad, le da mucha prestancia al debate. Y en la vida real, la mayoría de jueces utilizan una toga como, digamos, la toga tiene su significado, no es sencillamente una vestimenta que se le ocurre al juez vestirla, valga la redundancia, sino que la toga tiene, como les decía, un propósito, una aparte de que refleja una investidura de la autoridad que está prácticamente dirigiendo el juicio o el debate, pues también implica seriedad, responsabilidad en el ejercicio de la función que está desarrollando el juez, que es una autoridad, que es la autoridad que en el Estado ya le ha delegado la administración de justicia. En ese sentido, entonces, pues también estuvo muy bien ese punto. También es importante destacar que durante el desarrollo del proceso, pues la conducción del debate por parte de la juzgadora fue muy bueno, incluso con algunas cuestiones que no le han dado en otro grupo, como por ejemplo, hacer la advertencia a las partes que cuando se presentaba una objeción de la pregunta, de una pregunta, que no la contestara hasta que ella resolviera. Y eso es importante porque así se le advierte al declarante que si hay una objeción a la pregunta, pues se abstenga de contestarla, porque el juez tiene que decidir si la objeción formulada por el sujeto procesal interponente es viable procesalmente o no. Y luego de decidir si admite o no la objeción, pues el testigo, perito o víctima puede declarar, debe de contestar. También importante hacer ver las proyecciones de los peritajes, del croquis de la escena de crimen, del álbum, etcétera. Es importante por su proyección para que se ilustre de mejor manera a los sujetos procesales, y que también al proyectarse, pues los sujetos procesales puedan cuestionar esos peritajes o hacer alguna, digamos, podríamos decir, hacer alguna aclaración o cuestionar, etcétera, etcétera. Eso, y también, pues luego de concluir de ya iniciando el debate, pues se le dio la palabra a los sujetos procesales para que pudieran plantear sus alegatos de apertura, posteriormente lo relacionado a incidentes, luego ya el desarrollo, la declaración del acusado que se abstuvo de declarar y sí se le amonestó de conformidad con el artículo 85 del Código Procesal Penal. También se moderó adecuadamente el interrogatorio. Además, pues luego de concluir el interrogatorio se dio la continuidad en cuanto a los documentos. Luego ya vendió la petición de la juez que se pronunciara en los sujetos procesales en torno a el ofrecimiento de nuevas pruebas. Y no se hizo porque pues no había nuevas pruebas de acuerdo a la decisión y criterio de defensa y Ministerio Público. Y finalmente, pues la discusión final, luego la sentencia respectiva. Entonces se cumplió con las formalidades, las solemnidades y el desarrollo del juicio, del proceso. Ahora bien, en cuanto a cuestiones, algunos errores que se cometieron. Según pues veo, digamos, el compañero, vamos a ver, hubo, digamos, dos personas que jugaron dos funciones. La juez fungió como juez y también fungió como testigo. Eso está bien, porque en ausencia de más compañeros, pues era necesario tener que cumplir con las funciones de cada quien. Y pues hubo que jugar doble función, en este caso la juez como juez y como testigo.
Y también el que fungió como agente fiscal, como agente de Policía Nacional, también tenía el papel de agraviado, Marco Antonio Ramírez Gómez, pero no declaró como agraviado, solo declaró como agente aprensor. Y era importante su declaración como agraviado, porque él es la víctima. Ya él es la víctima, y entonces era indispensable que declarara. Y si por alguna razón la juez vio que no le dio la palabra para que declarara, inmediatamente el fiscal debió haber pedido que se escuchara, porque es pues la víctima, es la afectada, quien más que la víctima para narrar lo acontecido. Entonces era importante que declarara la víctima. Otro aspecto es que en cuanto a la declaración de la prueba testimonial, de conformidad al artículo 376, 75 y 376, los que declaran primero son los peritos, ¿ya? Y después los testigos. Sin embargo, los mismos artículos que yo mencioné permiten que se altere ese orden, que pueden ser primero los testigos y después los peritos. Pero cuando esto ocurre, de acuerdo a los artículos, hay que hacérselo saber a las partes y decirle, y que el juez que dirige